Bueno, vamos a continuar con el capítulo 1 del libro Inocencia y Culpabilidad. La idea es, mientras sigamos con estas clases asincrónicas, avanzar en la lectura del libro y en todo caso tratar de terminar el capítulo 3 de los 4 capítulos que están previstos en la lectura de este curso. La idea también sería, para el examen final, elegir estos temas o los que vimos en el primer cuatrimestre para preparar un informe. Si el examen puede ser presencial, el informe podría ser presentado en forma grupal y oral. Y si no, veríamos la forma de hacerlo a través de una monografía escrita. Yo, una vez que se decidan las modalidades de examen, les mandaría el instructivo según las posibilidades que tengamos hacia fin del curso, que calculo yo que será más o menos a mediados de noviembre. Bueno, hoy entonces estamos en la clase del viernes 1 de octubre. Vamos a tener clase el 15 de octubre y el 29 de octubre. En noviembre no sé si nos queda una o dos clases. Avanzamos con los factores de la incomprensión acerca de las violencias contemporáneas, que es parte del primer capítulo del libro Inocencia y Culpabilidad. Bueno, fundamentalmente tenemos que comprender esta metáfora para seguir la argumentación general del libro. Esta metáfora, acuñada por un sociólogo de origen noruego, señala la violencia directa como el emergente visible de un daño que tiene la sociedad y que no es único, sino que procede de una base que tiene a su vez dos vértices, la violencia cultural y la violencia estructural. Normalmente lo que vemos es la violencia directa, es lo que llamamos la agresión. Pero la agresión vendría a ser como el emergente que se manifiesta de un conflicto estructural, de un conflicto cultural que es, si se quiere, mucho más grave y anterior. Bueno, sobre esa metáfora se han elaborado distintas posturas relacionadas siempre con la diferencia entre lo visible y lo invisible. Acá, en lugar de hablar de la base cultural en general o de la base estructural en general, se unifican las dos bases en la base del triángulo y se habla directamente de la sociedad patriarcal. Quiero decir que este esquema no pretende hablar exclusivamente de la violencia, sino específicamente de la violencia de género, donde vemos formas sutiles, la parte invisible, y las partes visibles que emergen como, por supuesto, el asesinato. Esto está ordenado según lo que las autoras de este esquema consideran más grave, ¿sí? Lo más grave está arriba, lo más, yo no diría lo menos grave, lo más leve, sino lo que sustenta, lo que da origen a la extrema gravedad del asesinato, de lo que nosotros llamamos femicidio, es, bueno, empezando por el lenguaje sexista, por la invisibilización, por el humor sexista, etc. Y luego la desvalorización, la indiferencia, la culpabilización, ¿sí? Más tarde serán los gritos, el abuso sexual y llegaríamos al extremo. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es que normalmente los medios, que son la base instructiva, la base educativa de la ciudadanía, se apoya fundamentalmente en
la parte superior de este iceberg, de este triángulo. Y por lo tanto, oscurece o relega la comprensión de los factores básicos que constituyen, en este caso, la sociedad patriarcal, en el caso, digamos, más genérico, más, digamos, sociológico, en el sentido tradicional del término, sin una perspectiva de género, los pilares de la violencia cultural y de la violencia estructural como sostenes, como cimientos de la violencia externa. En todo caso, lo que tenemos es una violencia externa muy tematizada, muy relatada por los medios, incluso hasta insistentemente, y por otro lado, una oscurecida experiencia donde se cocina, donde se cuecen los conflictos. Porque la sociedad humana es básicamente conflictiva. La cuestión es cómo resolvemos los conflictos. Según los conflictos se presentan o con una política de análisis y contención de los desbordes que pueden llevar a la violencia extrema, por ejemplo al asesinato o por ejemplo al delito. Vivimos entonces en una sociedad donde la inseguridad ha construido un imaginario. El imaginario tiene que ver con creencias que no necesariamente se apoyan en hechos reales. Todos sabemos, por ejemplo, qué significa Caperucita Roja, no el cuento, sino el personaje, qué significa Blancanieves, etc. Identificamos personajes ficticios con la misma precisión con la que identificamos personajes reales. Ténganlo en cuenta esto. Por supuesto que distinguimos entre lo real de un cuento literario de lo real de, por ejemplo, una crónica periodística. Pero estamos seguros de que la crónica periodística se construye sobre bases de objetividad, sobre bases, digamos, científicas o académicas, que intentan neutralizar las emociones posibles. Ya sabemos que los cuentos no. Los cuentos apuntan a fortalecer cierto tipo de emotividad. Incluso hay cuentos muy machistas o hay cuentos demasiado peligrosos para la formación de las personas. Por ejemplo, los relatos de los bandidos del oeste, etc. Bueno, hay como un mito perdido, un mito relacionado con el paraíso perdido, en el cual, en ese paraíso, se vivía bien, no había descontroles, la gente era feliz, y bueno, hacia eso todo el mundo pretende avanzar, hacia un mundo feliz. Bueno, el mundo feliz genera la necesidad o la ansiedad de lograr ese estado de felicidad rápidamente. Y por lo tanto, se aceptan, parece muy elemental esto, ¿no? Se aceptan recetas mágicas. Así como, convenzámonos, podemos vivir mucho mejor de lo que vivimos. Pero no, la vida humana no está caracterizada por la perfección, sino justamente por la tensión hacia lo perfecto. En esa tensión hacia lo perfecto existe la desviación ilusoria de la receta mágica. No sé, de encontrar por la calle una valija llena de dinero, de ganar el PRO, de la lotería, la quiniela, etc. Ese mismo mecanismo que nos permite soñar un mundo mejor anida en la misma categoría del sentimiento de inseguridad.
que no es una actitud aislada o espontánea, sino una derivación de las mediaciones simbólicas con que es representada más asiduamente la delincuencia. Es decir, así como tenemos el mito de un paraíso perdido, tendríamos en las crónicas periodísticas la explicación de por qué se ha perdido. Porque hay malvados, porque hay gente mala. Y la gente mala tiene que ser castigada. Por supuesto que no digo que no hay que castigar a la gente mala, no estoy en contra del punitivismo. Lo que pasa es que estoy en contra de pensar que el punitivismo es la solución. El que las hace las tiene que pagar, de acuerdo. Pero lo que tenemos que comprender es qué magnitud de problemas se enfrentan las personas como para tener que obrar mal. Si obran mal merecen castigo. Fíjense que en Suiza, por ejemplo, es una sociedad en lo económico, en lo social, muy equilibrada. No digamos perfecto, pero muy equilibrada. Lo que pasa es que a medida que se van mejorando las condiciones de vida, hay ciertas tareas que nadie quiere desempeñar. Por ejemplo, recolección de residuos, por poner una. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, ¿quién quiere ser técnico radiólogo con el peligro que eso conlleva, dado que la radiación puede producir enfermedades incurables? Bueno, entonces se hace venir, o sea, se admite la inmigración para determinados oficios que los ciudadanos de ese país no quieren desempeñar. Choferes de ómnibus, bueno, hay una serie de tareas que no están tan bien remuneradas y para las cuales la educación suiza sobrecalifica. Entonces, en lugar de poner a trabajar a gente con nacional en tareas para las cuales están sobrecalificadas, se propone traer gente con la calificación acorde, pero, por ejemplo, para trabajar en un restaurante, por ejemplo, para recolectar residuos, para barrer las calles, etc., se la trae de otro lugar. Ahora bien, esas familias que no llegan a integrarse por razones de idioma, de creencias religiosas y porque están desarraigadas, no llegan a arraigarse en la sociedad suiza. Entonces existe el mito en Suiza, está estudiado, de que cada vez que hay un delito se los imputa, no la policía, no es que lo haga la policía, lo hacen los medios, lo hacen los ciudadanos, imputar de la inseguridad o incluso de la drogadicción a personas forasteras. Los malvados son los de afuera, nosotros somos buenos. Todo esto tiene que ver con el paraíso perdido, es decir, alguien vino a complicarnos las cosas. Bueno, vamos a analizar algunas cuestiones que hacen a este imaginario de la inseguridad. Por ejemplo, genera miedo. Y el miedo impide una adecuada forma de procesar la inseguridad. No quiero decir con esto que no debamos protegernos. Lo que quiero decir es que debemos comprender por qué hay que protegerse y de qué debemos protegernos. El imaginario de la inseguridad da lugar a un círculo vicioso, en el cual se disuelven aún más los lazos que garantizan la protección de los individuos. Es la sociedad, es el Estado el que protege a los individuos. Sin embargo, el imaginario de la inseguridad genera la sospecha de que los policías son más peligrosos que los delincuentes, o de que cualquiera puede ser un delincuente, o de que en cualquier momento nos pueden atacar. Entonces, a lo que se apunta es a una solución de encierro, de autoencierro, de clausura, que impide justamente aprovechar los lazos protectivos que el Estado y la sociedad tienden. El Estado a través de los mecanismos judiciales y policiales, pero la sociedad a través de la cultura y fundamentalmente a través de la convivencia. Asociaciones, clubes,
encuentros de vecinos, etcétera, que organizan de alguna forma la vida individual, permitiendo así una despreocupación respecto de las amenazas potenciales. Bueno, el miedo inmoviliza y coarta la libertad. Las familias cambian sus hábitos de salidas nocturnas, invierten en protección reforzada para sus hogares, se crea todo un mercado de cámaras de seguridad, los propios gobiernos ponen cámaras de seguridad o de vigilancia por todos lados, contratan vigilantes, empresas que monitorean los movimientos de ingreso y egreso de la casa, etc. Es decir, hay como un sistema policial privado fortalecido por este imaginario de la inseguridad. No quiero decir que no esté justificado. Lo que quiero decir es que en razón de este imaginario solo se buscan soluciones de encierro y no de resolución del problema. También el imaginario de la inseguridad favorece a las élites políticas que de manera oportunista intentan hablar de problemas para inmediatamente proponer las soluciones. Fíjense el caso de Colombia. Colombia es un país absolutamente fragmentado por el narcotráfico. Sin embargo, los medios internacionales no hablan de ese problema. Es un problema muy grave el de Colombia. En Argentina, cuando se habla del narcotráfico, en general se habla de los dealers menores, que por supuesto también son delincuentes. Pero ellos no conseguirían la posibilidad de traficar estupefacientes si no hubiera un mercado mucho más consolidado del cual se proveen o incluso para el cual trabajan. Entonces, las élites son oportunistas. Quieren intentar generar el imaginario de la inseguridad para luego parecer realmente preocupadas y, lo peor, realmente aptas para resolver la cuestión. Los políticos y funcionarios le ofrecen directamente al televidente la protección personal cuya carencia mayúscula el noticiero puso de manifiesto en el bloque anterior. O sea, primero se les habla a los ciudadanos de inseguridad y luego de los probables mecanismos resolutorios de este conflicto. Casi siempre es la mano dura, meter bala, que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra, etc. Todos estos latiguillos, todas estas ideas que ustedes habrán escuchado hasta el cansancio, tienen que ver con el mercado electoral. Dado que las élites gubernamentales casi no tienen propuesta de mejorar las condiciones salariales, las condiciones laborales. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la gente de más de 50 años que no encuentra trabajo? En lugar de proponer soluciones creativas, reduzcamos la jornada laboral, en lugar de 45 horas semanales, 10 horas semanales menos, de tal forma que puedan trabajar. Cada 3 trabajadores actuales puede haber un cuarto. Y entonces se reduciría considerablemente el índice de desocupación. No, se prefiere generar el sentimiento de desprotección, ante el cual el mercado electoral se muestra solícito, con promesas de persecución a los extranjeros ilegales, modernización de los cuadros policiales, plena vigencia del principio de ley y orden, etc. No sé si se acuerdan de este amigo Miguel Pichetto, mi candidato a vicepresidente de Macri, que fustigaba a quienes cobraban planes sociales y a los extranjeros. Y hay extranjeros que cobran planes sociales. Entonces, el hombre estaba desesperado por instalar la idea de que había que eliminar a los extranjeros.
mucha gente que no es extranjera, o sea, cuando vos ves que al que le pegan es al otro, no tenés ningún problema en aceptar ese castigo, porque no te viene a vos. La mano que castiga se cansa con el cuerpo del otro y a vos no te llega nunca. Esto es el egoísmo de las sociedades neoliberales. Y para esto han sido entrenados durante décadas generaciones de ciudadanos. ¿Qué son las mediaciones simbólicas que conlleva la seguridad? Bueno, uno no se puede explicar todo por sí mismo. Es decir, no tenemos datos, ni conceptos, ni hipótesis sobre todos los ámbitos de la vida social. Pero da la casualidad que sobre la inseguridad hay explicaciones. Lo ponemos entre comillas. Por ejemplo, un científico tiene una formación metodológica que le impide hablar a partir de sus impresiones o de sus intuiciones. No es que no las tenga. Trata de acomodar sus intuiciones y sus impresiones generales a la metodología científica que le permita tomar distancia del problema. El resultado anhelado de los académicos es, en general, una serie de conceptos empalmados coherentemente en una teoría. Ahora, los televidentes o los radioescuchas o los participantes en las redes sociales no tienen el mismo propósito. Es decir, al científico se le obliga a mantener a raya sus emociones. No tiene que intervenir en un problema para el cual siente un profundo involucramiento. Los científicos tienen mediaciones simbólicas que los alejan del problema emocionalmente, lo cual se supone, yo no sé si es cierto, pero vamos a suponer que sí es cierto, el alejamiento emocional produce una comprensión razonable, una comprensión ecuánime, que por lo menos, aunque no sea neutral, no intenta tomar partido en contra de alguno de los participantes del conflicto. No se trata de arbitrar el conflicto, se trata de comprenderlo. Y si vos lo comprendés cejadamente, bueno, ya sabemos qué significa comprender cejadamente, no comprender. Bueno, los televidentes no tienen esas mediaciones simbólicas, tienen otras, que proceden casi siempre no solo del contenido de los medios, sino de la actitud y de la actitud de autovalidación, de autolegitimación del discurso que se utiliza en los medios. El estado emocional al que predispone el espectáculo mediático puede orientar y desencadenar procesos cognitivos subsecuentes, tales como las convicciones a favor del endurecimiento de las sanciones. Una persona que habla con convicción y con la claridad que despierta en la gente, en las audiencias, cierta confianza, puede lograr convencerlos del alto costo que insumen las cárceles y eliminar las cárceles con los presos adentro, no sacando a los presos de las cárceles. Y que hay ciertos delincuentes cuya corrección es imposible. No vale la pena gastar dinero, así se dicen, en alimentar personas que serán incorregibles. Los ciudadanos no se forman conceptos de la realidad, obtienen impresiones que configuran un estado de ánimo. Los que intentan elaborar conceptos son los sociólogos. No digo que sean perfectos, digo que por lo menos cuentan con este precepto metodológico. En cambio, las construcciones mediáticas siguen técnicas y rutinas profesionales por las que se subraya solo lo sensacional de cada caso.
las impresiones de los ciudadanos acerca de la realidad social tienden a desdibujarse como herramientas del conocimiento y a funcionar más bien como promotores de estados anímicos variables y en cierta forma previsibles. La indignación, la bronca, el desprecio, la xenofobia, etc. Algo que nunca se hace es lo que deberíamos hacer: enseñar que los contenidos que se televisan no deben ser exclusivamente manejados a criterio de los productores televisivos, porque también hay que imponer sobriedad en las perspectivas con que se definen y se exponen los asuntos que conciernen a nuestra convivencia. ¿Cómo aparecen las violencias contemporáneas en la cultura mediática? Bueno, es algo que el ciudadano no solo debe conocer, también debe comprender. Y para eso los ciudadanos no solo disponen de las crónicas periodísticas o televisivas, también disponen en los programas de opinión y fundamentalmente en la ficción, no solo en las series y películas, también en los juegos, donde existe una suerte de insensibilidad frente a la destrucción o a la aniquilación del adversario. La percepción de inseguridad es más cercana a un estado de ánimo que a un constructo cognitivo. Volvamos al triángulo inicial. Los medios se ensañan con el dolor, se ensañan con la muerte. Esto sostiene una sensación de temor porque lo que se enfatiza en general es la pérdida, el llanto, las protestas, las referencias a la impunidad de los delincuentes, con lo cual estamos ante una espiral, digamos, creciente. La construcción social a la que los medios alentaron comienza en los 90, cuando en toda nuestra región el neoliberalismo fomentaba la conveniencia universal de que fluyeran los capitales. Por ese entonces, los emprendimientos urbanísticos y turísticos que canalizaban la inversión extranjera trajeron o acentuaron aquella imaginaria sociedad sin conflictos. Aléjese de los otros. Viva en el country, viva en una isla, viva en el Nordelta. Sin embargo, gran parte de esos capitales que invirtieron en emprendimientos de alejamiento del resto de la sociedad son originarios en el narcotráfico. Pero no estamos hablando de la hipocresía, solamente estamos hablando de este conflicto. La idea de inversiones resguardadas no tardó en quedar vinculada a la sensación de protección. Los más ricos se protegen, los más débiles no tenemos cómo protegernos. Entonces, este es un estudio que hizo un investigador español que vale, Carrión se llama, no como Carrió con la N final. Lo tienen en el texto indicado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias cognitivas de abundar en estereotipos, prejuicios, valoraciones de sentido común e imágenes sensacionales? Uno cree que le pasa lo que le pasa a la televisión. Por supuesto que no es lo mismo sufrirlo que imaginarlo. Sin embargo, la sensación de inseguridad ahoga la distancia crítica necesaria como para analizar el problema, porque de verdad vos no lo padeciste el problema, te lo contaron, y a lo mejor te lo contaron 4, 5, 6 veces. Esto obstaculiza la formación de conceptos o ideas generales, y sí te permite generalizar a partir de un caso que bien pudo haber sido marginal. Lo que vamos a concluir es esto: al no disponer en medida razonable de otras mediaciones simbólicas,
Los televidentes no tienen posibilidades de articular teorías o constructos explicativos acerca de los temas sobre los que se informan en los medios. Así como en general mucha gente no sabe nada de medicina más que por lo que escucha en la televisión, y esto es fragmentario y hasta a veces contradictorio, pasó con la pandemia, que había gente que pretendía curarse tomando no sé qué productos, y ya vemos que la solución provino de un proceso de vacunación realmente muy sistemático. Bueno, entonces, se promueve un estado mental en torno a emociones como la ansiedad, la indignación y la inseguridad. Este estado emocional, al que predispone el espectáculo mediático, puede orientar y desencadenar procesos cognitivos subsecuentes, tales como llegar a convencerse a favor del endurecimiento de las sanciones, de que las cárceles son altas, de que algunos delincuentes son irredimibles. ¿De dónde saca la gente esa información? Y que sin embargo repite como si fuera cierta. La respuesta es de los medios. Lo que yo quiero que analicemos es por qué los medios implantan esta, digamos, cosmovisión. ¿Por qué se valen de estas mediaciones simbólicas? Y acá llegamos a la respuesta. Hay una espectacularización de los daños y hay una celebración de las víctimas. Bien, las conclusiones a las que llegamos son las siguientes. Me gustaría que ustedes participen y discutan, amplíen o refuten estas impresiones que están básicamente fundadas en mi propia investigación, pero que pueden no ser del todo convincentes. Yo sé que no son del todo verdaderas porque también tienen una perspectiva crítica sobre el funcionamiento de nuestra cultura mediática, básicamente, y sobre las cuestiones que caracterizan y, digamos, profundizan la distorsión de los hechos reales que producen los medios. Bueno, los ciudadanos estamos imposibilitados de reflexionar sobre las violencias sociales y la inseguridad a partir de conceptos críticos. No es que no reflexionamos, no lo hacemos de una manera crítica, lo hacemos de una manera emocional, quejosa, disconforme, pero no necesariamente de una manera crítica, es decir, de una manera razonablemente útil para superar el conflicto. Las crónicas televisivas no ofrecen análisis acerca de los motivos de la alta reincidencia criminal. Nunca tenemos informes, solo tenemos prejuicios acerca de las condiciones sociales y psicológicas de cierto tipo de delincuentes, que por supuesto son los delincuentes a los que se le adjudica la inseguridad, porque son la primera línea observable de esa inseguridad. Pero ¿de dónde viene la pobreza? ¿De dónde viene la marginalidad? Eso nunca aparece. Por eso es que las tasas entre desempleo y criminalidad son opacas o oscuras para mucha gente. Los medios, en general, insisten en dos cosas: en la información y el entretenimiento, pero no en la misma dosis. En la información hay entretenimiento. Hay tal vez demasiado entretenimiento, demasiado trabajo relacionado con darle sensación al hecho informado. Hay cifras polémicas
Las tienen en el libro, son cifras que no están actualizadas, porque el libro se escribió hace unos años. Rivalizarían con la percepción de los ciudadanos que han sido víctimas directas o indirectas de la delincuencia. Es decir, hay más gente con temor a ser atacada, que gente atacada de verdad. Si esto lo dicen los medios, entonces carecería de sentido, sería muy contradictorio, muy incoherente, todo el despliegue acerca de la delincuencia juvenil, acerca de la peligrosidad de las calles del conurbano, etc. Por ejemplo, se exhibe una anciana herida de gravedad por delincuentes juveniles. Y esto provoca indignación. Entonces, cualquiera sea el número de actos delictivos de esa naturaleza, la sensación de que son constantes y cada vez más atroces responde a la espectacularización. Si vos todos los días tenés un caso parecido, terminás creyendo que estás frente a un ejército que está diezmando a la población. Y sabemos que no es así. Pero no lo sabemos simplemente porque conocemos las cifras oficiales. Simplemente porque no se podría vivir en la sociedad que muestran los medios. No se podría vivir en la realidad. Pero psicológica y emocionalmente sí se puede vivir. Muy mal, pero se puede vivir. Hechos circunstanciales. Personajes sin importancia adquieren celebridad en un ritual cuyo sentido nos recuerda que si aún no hemos sido víctimas, pronto lo seremos, o que en todo caso ya lo somos, pues nos vemos obligados a compadecernos, a sentir la tristeza y la pérdida que sufre inconsolablemente cada víctima que se nos aparece en la televisión. La madre que ha perdido a su hijo, la chica que ha sido secuestrada y violada en reiteradas ocasiones por sus familiares, etc. Ahora, por suerte, se prohibió la difusión de asaltos con tomas de rehenes, cosa que era muy común hace unos años. Hasta que no se resolvía la situación de los rehenes, las cámaras no se alejaban del teatro de los acontecimientos. Entonces uno estaba 4, 5, 6 horas mirando la brutalidad de los delincuentes que al verse rodeados por la policía intenta negociar con la vida de los rehenes. La situación es realmente malísima. Nosotros estamos hablando de casos realmente difíciles. Pero lo que estoy señalando es que ni siquiera en homenaje a esa dificultad los medios ayudan a comprender y a superar el conflicto. En la representación espectacular casi siempre se saca provecho de elementos atractivos de los distintos casos. Atractivos desde el punto de vista mediático. Por ejemplo, en los crímenes de country, que ha habido 3 o 4, ¿no? No es extraño que se enfatice la inesperada procedencia social de víctimas y victimarios, ambos de guante blanco. Por ejemplo, linchamientos contra personas acusadas de abuso sexual, o aún contra sedes policiales o judiciales sospechadas de pasividad indolente o de resuelta complicidad con delincuentes. Por ejemplo, el sufrimiento y la consecuente lamentación de las víctimas. A eso llamo yo espectacularización de los daños, celebración de las víctimas. Un poco de teoría sociológica para terminar la clase de hoy. Hay 2 mecanismos institucionales básicos que restringen la autonomía de los ciudadanos respecto de las decisiones a tomar. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos organicen su actividad fundamentalmente dentro de lo normal, digamos, dentro de lo aceptado? Normal quiere decir dentro de las leyes. Bueno, las alternativas para actuar bien o actuar
no lo llamemos así, para actuar a favor o en contra de la ley. Hay dos agencias específicas que regulan el universo de lo opinable y de lo preferible. La legislación es la agencia fundamental que reduce el conjunto total de las opciones a unas pocas. La ley es la que marca qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Eso es la agenda de opciones, controlada y limitada por un sistema legal más o menos restrictivo que impide que ciertas acciones carezcan de consecuencias penales. Ahora también hay un código de elección que corresponde a disposiciones actitudinales, comportamentales, ideológicas, si se quiere, morales. Estas orientan las preferencias de los individuos en torno a opciones específicas. La educación, ¿a qué está destinada? Justamente a que los individuos incorporen este código de elección para que su agenda de opciones sea todavía más restringida. Ser educado significa saber qué no hay que hacer. Las acciones que carecen de consecuencias penales no son motivo, podríamos decir, de preocupación. Por ejemplo, mirar la televisión no es una actividad penal, es una penada, es una actividad lícita. Bueno, sin embargo, lo característico de la sociedad actual consiste en limitar la función reguladora del Estado y su consecuente reemplazo por fuerzas asociadas con el mercado. No es tanto la legislación, no es tanto el aprendizaje del código de elecciones lo que rige las posibilidades de acción de los individuos. El código de elección actual, internalizado a partir de la instancia informal del marketing, genera un agente cuya habilidad principal consiste en identificar la promesa de sensaciones placenteras, por ejemplo el paraíso perdido, y en seguir luego las señales que marcan el camino para obtenerlas. Es el valor que inspira estas reglas de carácter individualista y egocéntrico. Despreocupate de todo lo demás y anda directo a, no sé, al dulce, a la zanahoria, porque ese es el camino que va a restituir tu sensación de bienestar. ¿Esto qué significa? Que se impone un código de elección por el que se aceptan problemas mal planteados y luego se priorizan soluciones mágicas. Este mecanismo es la base cultural de nuestras violencias. No nos enseñan a ser violentos, nos enseñan a tomar como dado cualquier constructo, cualquier relato en el que se imputa fácilmente a un culpable. La pregunta es esta: tanta insistencia en representar las violencias en términos de inseguridad, en hacer célebre y notorio el sufrimiento causado por el crimen, ¿no implica una desproporción de la ecuación información-entretenimiento que tal vez pueda mejorarse, simplemente tomando en serio las dificultades que plantea la subsistencia en sociedades tan injustas como las nuestras? Bueno, me despido dejándoles este meme que hacían circular en los años 13, casi ya 8 años, y piensen si semejante prejuicio no ha posibilitado que gran parte del electorado, incluso del electorado perteneciente a esos grupos identificados de manera prejuiciosa, se volcara sus preferencias electorales hacia la derecha. Bueno, nos vemos la próxima semana, dentro de 15 días.